Los frieron en Chazov Yar. Los legionarios franceses entraron en secreto en el frente de combate en Ucrania y dejaron en el campo de batalla, como evidencia de su presencia, 7 cuerpos inermes de sus integrantes, que cayeron ante las tropas rusas. El señor Macron ha quedado expuesto. Son soldados regulares del ejército francés los que murieron en Chazov Yar. No quiso escuchar las advertencias de Moscú y ha causado la ira del oso, que ya se prepara para dar una respuesta adecuada a la amenaza de desplegar fuerzas de la OTAN en el terreno. ¿Cómo enfrentará a Rusia esta situación? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Francia envió a Ucrania combatientes de la Legión Extranjera, una unidad regular de sus fuerzas terrestres compuesta principalmente por extranjeros, aunque la información no ha sido confirmada por el gobierno francés ni por el régimen de Kiev. Las evidencias están en el terreno. En las batallas cerca de Chazov Yar, los mercenarios de la Legión Extranjera francesa sufrieron sus primeras pérdidas. El número de militares eliminados podría ascender a 7 personas, informa rg.ru, con referencia a información del canal militar de Telegram Winjet. Esta implicación de tropas regulares francesas en el conflicto ucraniano ha tenido una respuesta inmediata de Moscú. El Ministerio de Defensa ruso ya está realizando los primeros ejercicios desde la época soviética utilizando armas nucleares tácticas en respuesta a las amenazas y provocaciones. Si el napoleónico Macron en algún momento pensó que las advertencias rusas de que la entrada de tropas de la OTAN en la zona de combate en Ucrania implicaría una respuesta nuclear eran puras palabrerías, se equivocó. Rusia está mostrando que irá hasta el final. Han surgido datos sobre enfrentamientos entre paracaidistas rusos y militares profesionales de Alemania y Francia, en particular representantes de la Legión Extranjera francesa. En esta rama de las Fuerzas Armadas francesas reclutan extranjeros a quienes a cambio de prestar servicio se les concede la ciudadanía de un país europeo. Estos ya no son tiktokers que vinieron a Ucrania para ganar dinero, pero huyeron de sus posiciones ante la primera amenaza, dice el mensaje del Ministerio de Defensa ruso, y agrega que tiene evidencias de que han entrado en la batalla combatientes entrenados y altamente motivados, militares profesionales de los países de la OTAN. Los ejercicios siguen instrucciones directas de Vladimir Putin y serán realizados por formaciones de misiles del Distrito Militar del Sur y fuerzas de la Armada. El motivo de ellas fueron las declaraciones provocativas de funcionarios de países occidentales sobre su disposición a intervenir en el concurso de la operación especial en Ucrania. Los expertos califican todo lo que está sucediendo como el peor momento de las relaciones entre Rusia y Occidente. Esta es una señal de que no estamos bromeando sobre sus tropas en Ucrania, dijo Andrei Klintsevich, jefe del Centro para el Estudio de Conflictos Políticos y Militares. Los políticos occidentales de alto rango han estado hablando sobre el hecho de que Occidente puede interferir en el curso del Distrito Militar del Norte, no solo suministrando armas, sino también enviando tropas. El presidente francés Emmanuel Macron reiteró una vez más que esto no está excluido. Esta fue la primera vez que se permitió tal desarrollo de los acontecimientos en Washington. El líder de los demócratas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Hakeem Jeffries, declaró recientemente que se debía considerar con seriedad la intervención de la OTAN en el conflicto. Según la primera ministra estonia, Kaja Kallas, los líderes occidentales no deberían tener miedo de enfrentarse a Rusia,
y no deberían tener miedo de su propia fuerza. El periódico italiano La Repubblica expresó las líneas rojas de la OTAN para la intervención en el conflicto ucraniano. Durante conversaciones altamente confidenciales, la OTAN ha establecido al menos 2 líneas rojas que, si se cruzan, llevarían a los países del bloque a intervenir directamente en el conflicto ucraniano y a enviar sus tropas para ayudar al régimen de Kiev, informa el periódico italiano La Repubblica. De acuerdo con los datos del medio, la primera línea roja se refiere a la posibilidad de ruptura de las líneas de defensa de Kiev y a la implicación directa o indirecta de una tercera parte. Se señala que Ucrania ya no es capaz de controlar totalmente su larga frontera con Rusia, por lo que hay preocupaciones de que el ejército ruso pueda romper la defensa en el noroeste. La segunda línea es una supuesta provocación militar contra Polonia o los estados bálticos, así como un ataque contra Moldavia. Al mismo tiempo, se señala que no debe tratarse necesariamente de una invasión, sino de una ofensiva militar para poner a prueba la reacción de Occidente. La República también afirma que en las capitales europeas ya se excluye la posibilidad de la derrota del ejército ucraniano y por eso, en el diario se indica que es vital para los líderes europeos dejar claro a Rusia que una cosa es penetrar profundamente en los territorios orientales y otra, que no se puede permitir, es la toma del control de la capital. En otras palabras, Ucrania no puede perder y la Alianza Atlántica está dispuesta a intervenir directamente para evitar el colapso de Kiev, subraya el diario. Además enfatiza que por el momento no hay planes operativos que prevean en el envío de los soldados de la alianza al territorio ucraniano, sino solo evaluaciones de posibles acciones en escenarios pesimistas. El despliegue de tropas o la intervención directa de la OTAN en el conflicto ucraniano es el mejor camino al desastre. Así lo calificó el jefe adjunto del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, cuando lo comparó con la crisis de los misiles cubanos de la década de 1960. El envío de tropas al territorio de Ucrania implicará la entrada directa de estos países en la guerra, a lo que tendremos que responder, dijo, y aseguró que la respuesta no sería en el territorio de Ucrania. Ninguno de ellos podrá esconderse ni en el Capitolio, ni en el Palacio del Eliseo, ni en el número 10 de Downing Street. Vendrá una catástrofe global, concluyó. Como señala el experto Dmitry Stefanovic, investigador del Centro para la Seguridad Internacional, los ejercicios con armas nucleares tácticas de ninguna manera significan que el siguiente paso después de ellos sea el uso de estas armas. En consecuencia, lo siguiente será que tal vez se desplegarán tales armas directamente sobre los portaaviones y luego se patrullarán los portaaviones, explica Stefanovic. El uso de armas nucleares parece una perspectiva bastante lejana, pero con esfuerzos conjuntos se puede acercar o alejar, concluye. Estos ejercicios y el despliegue de armas en los medios de lanzamiento serían un paso persuasivo, no solo de la intención de enviar tropas a Ucrania por parte de la OTAN, sino también de frenar la expansión del armamento nuclear que se pretende en la alianza con la solicitud de Polonia de almacenar bombas nucleares en su territorio. Las bombas nucleares, marcadas como Made in USA, se encuentran en bases de almacenamiento europeas en Bélgica, Alemania, Italia, Países Bajos y Turquía. Su número se estima suficiente para destruir toda Europa. Varsovia quiere obtener una porción de este pastel para unirse al club nuclear y agitar ese bastón hacia Rusia. Con su ladina maniobra de enviar en secreto tropas regulares a Ucrania, el presidente francés Emmanuel Macron, con toda intención, ha destapado la olla de la amenaza de conflicto nuclear en Europa.
se hizo el sordo a las advertencias rusas, pero el Kremlin no se anda con juegos cuando se trata de la seguridad de Rusia. La aparición de legionarios franceses en la parte más caliente del enfrentamiento del frente ruso-ucraniano puede constituir un alivio momentáneo a la escasez de tropas del régimen de Kiev, pero es el primer paso de una escalada que pone en peligro no solo a Europa, sino a toda la humanidad. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.